Sean todos más que bienvenidos acá al aire, su querido profesor y anfitrión, el Ruso, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video particular, los samuráis, héroe o amenaza. Con base al contexto histórico de estos guerreros, vamos a responder esta pregunta. Dicho esto, espero que se hayan preparado esos mates o un buen trago de alcohol barato, porque sin más, arrancamos. No la busquen, porque encuesta no hice. El video de hoy fue decidido por la junta directiva de mis huevos, los samuráis. Hace no mucho me vi unos cuantos shorts, donde como no podía ser de otra forma, los usuarios de YouTube discutían por cosas tan relevantes y trascendentales para la realidad actual como si los samuráis eran guerreros honorables, cuyas acciones estaban motivadas por el respeto y la honestidad, o simplemente eran unos matones hijos de puta. Acá es donde entro yo, a cagarme de risa un rato mientras intento encontrar la respuesta a esta interrogante que nadie me hizo y que seguramente les va a chupar un huevo. El samurái es, sin aceptar prueba en contrario, la figura más icónica de la historia japonesa después de los trapecios en el anime. En la imaginación colectiva, estos tipos se han convertido en el símbolo de las cualidades de honor, lealtad, disciplina y coraje. Esta imagen es ampliamente promovida por películas, series, juegos de video y edits de TikTok. Ya me parezco un poco a tu mamá, ¿no? La culpa es de los jueguitos y del tiki-toki. Ahora, esta imagen no pudo haber surgido de un repollo. La idea del samurái honorable viene del bushido, que se traduce como el camino del guerrero. Bueno, más o menos. Un conjunto de principios éticos que se supone guiaban la vida de los samuráis. Estos incluían valores como la lealtad, el honor, la sinceridad, la valentía y la disposición a morir por su señor. Acá encontramos la primera aclaración que va a darnos una pista de lo que viene más adelante. El bushido no fue un código escrito formalmente, sino que es un conjunto de ideales que se desarrollaron a lo largo de la historia y que de hecho comenzaría a usarse con el nombre de bushido con más frecuencia recién en el periodo Edo, con libros como el de los 5 anillos escrito por Miyamoto Musashi. Esto es literalmente algo similar a nuestros principios generales del derecho actual. Muchos no están escritos físicamente en los códigos, pero ahí están, siendo considerados inherentes a todo sistema legal. ¿Sabéis qué más tienen en común el bushido y nuestros principios generales del derecho? Sí, exactamente, que con frecuencia los podemos enrollar bien y metérnoslo por el Anastasio. Ahora, si el bushido se popularizó en los tiempos de paz del periodo Edo, ¿qué pasaba antes? Porque los samuráis son más viejos que la injusticia. Para responder esto tenemos que irnos a sus orígenes. El término samurái proviene del verbo japonés saburau, que significa servir o atender. En su sentido más estricto, un samurái era un miembro de la clase guerrera de Japón, usuario de katana, arco o lanza, que se dedicaba a servir a su macho. En sus inicios, más o menos en el siglo V, este era más bien el emperador, una figura de autoridad total. Sin embargo, para el siglo XII, tras las guerras Genpei, todo se fue al carajo. Japón entró en un periodo de conflictos internos y guerras civiles, lo que llevó al ascenso de los samuráis al poder. El gobierno se militarizó formándose lo que se conoce como shogunato, a partir de 1192. Y por debajo del shogunato se establecían las figuras de los daimyo, señores feudales frecuentemente de estirpes de samuráis que controlaban territorios específicos y cada uno tenía su propia fuerza militar, y sus propios samuráis que vivían cromándoles el miembro. ¡Anda, te la mamo! A partir de acá, aunque el emperador siguió existiendo, su poder se volvió simbólico. Un adorno político más que nada. La militarización del gobierno hizo crecer el número de samuráis y las tensiones entre los territorios de los distintos daimyo, que además mientras más lejos se encontraban del shogun, eran más propensos a rebelarse contra este y hacer lo que se les cantara en el ojete. El código de conducta samurái, es decir, el bushido, podría encontrar sus orígenes más primitivos en estas épocas, pero en vez de un conjunto de principios, era más bien basado en una única regla a obedecer sin excepción: el chuji, o en cristiano, la lealtad a su señor. Si el señor te ordenaba matar, matabas. Si te ordenaba bailar, bailabas. Y si te ordenaba meterte un palo en el orto, bueno, ya entendieron. ¿Quiere que le baile? ¿Haría eso por mí? Esta lealtad no solo era del samurái, sino que se extendía a la familia de este y hasta su clan. Todos le debían lealtad al señor. ¿Vieron? Ya tenemos otra pista con la que quedarnos. Si la regla más primitiva y estricta de un samurái es la obediencia total, entonces el samurái sería lo que su señor quería que fuera. Si el señor era un hijo de puta, el samurái sería un hijo de puta. Y si el señor era un flancito, se supone que el samurái también, porque la desobediencia implicaría dejar de ser un samurái. Quédense con esta pista, pero continuemos porque hay más de donde rascar. Y tengo que hacer más minutos para justificar tu suscripción. Dale, bebé, suscríbete. Te estoy mirando ahora, sí, por favor. Por favor.
A diferencia de los conflictos en otros continentes como la Europa medieval, los daimyo y sus samuráis estaban todos metidos en una isla, cosa que aportaba para la frecuencia de los conflictos y roces entre ellos mismos y con el shogunato. Los daimyo comenzaron a ganar más autonomía y la figura del shogun a perder control, hasta inevitablemente estallar en la Guerra Onin en 1467, un conflicto civil entre facciones de samuráis que peleaban por el control de la capital. Esta guerra devastó la ciudad y marcó el inicio de la era Sengoku, donde los daimyo comenzaron a actuar como señores independientes al shogun y a pelear encarnizadamente para conseguir más poder, en una interminable era de guerras continuas que se extenderían por más de un siglo. En la lucha de los daimyo, los samuráis como su principal fuerza militar ganaron mucha más relevancia, estatus y categoría. Pero tener más samuráis implicaba más inversión en ellos. El dinero de dicha inversión no salía de la nada, era recolectado por el señor feudal de su propio campesinado, por lo que obviamente la presión sobre estos sería asfixiante en este periodo. Los daimyo empujaron a su campesinado a una vida de pobreza y prostitución, y los samuráis se encargaban con frecuencia en estos años de cobrar estos tributos, lo que muchas veces derivaba en malos tratos, presiones, abusos o casos de corrupción. Otra forma de tomar dinero era saquear aldeas de otros daimyo, por lo que los samuráis eran enviados por su señor para atacar aldeas civiles y robar sus recursos, lo que mataba dos pájaros de un tiro. Por un lado ganaban dinero y por otro se lo quitaban a su rival. Y todo lo que les conté es para llegar hasta acá. Algo que parece que se suele olvidar con frecuencia es que los samuráis no son robots ni seres etéreos, son seres humanos. Imagino que saben qué ha pasado y pasa en las guerras cuando los seres humanos reciben la orden de atacar a otros seres humanos. Y por más fanatismo que uno tenga sobre una ideología o país en concreto, sea una mierda o no, no podés negar esa realidad. Nativos americanos, aztecas, ingleses, españoles, rusos, alemanes, chinos, franceses, antes o después de Cristo y en el contexto que te salga del culo, se han producido, en contexto de guerra o invasión, saqueos, violaciones, asesinatos, torturas, etc. Todos los países tienen el culo bien sucio. ¿Por qué piensan que el hecho de ser japoneses los hace distintos? Y los samuráis, como personas que son, eran enviados a veces con órdenes explícitas de hacer estas cosas y otras veces por voluntad propia. Lo más importante son estos acontecimientos generales que ocurrían siempre y con frecuencia, pero si quieren que por morbo les cuente casos más específicos, les voy a contar. En 1576, en un hecho conocido como el incidente de San Valentín, a Nobunaga le dio un poco de cagazo el poder político que ganaba cierto templo, por lo que ordenó hacerlos mierda a todos, ancianos, mujeres, niños y monjes, y por supuesto prender fuego al templo con ellos adentro. En otra ocasión haría algo similar. Un grupo de personas conocidas como los Iko-Iki se rebelaron contra la opresión samurái, y como a Nobunaga le agarró frío, se hizo un asado prendiendo fuego la fortaleza donde resistían con todas las familias adentro, acabando con la vida de 20.000 civiles en el proceso. ¡Traidor! ¡Estás atacando a sangre fría! ¡Ah, mi culo! En 1536 se daría el saqueo de Kioto. La capital imperial se convirtió en un campo de batalla entre facciones de samuráis, pero en lugar de defender la ciudad, estos aprovecharían la oportunidad para saquearla, incluso cuando no estaban luchando directamente. Se dedicaban a quemar casas, robar propiedades y extorsionar a los civiles. Durante la invasión a Corea en la década de 1590, los samuráis apresaban a los soldados enemigos y les cortaban las orejas y la nariz para enviarlos a Japón como premio. También estaban los Ronin, que eran muchos samuráis desempleados o que se habían quedado sin su señor, lo que los empujaba a que se convirtieran en bandidos, robando a campesinos en los caminos o uniéndose a bandas de piratas en el sudeste asiático. La cuestión del seppuku era para restaurar el honor, pero no solo es que este honor estaba dispuesto no por la moral, sino por lo que dictaba cada señor, sino que además en la práctica el seppuku era usado como herramienta para deshacerse de rivales políticos. Básicamente era como un amigo, ¿te suicidás o te suicido? Vos elegís. En definitiva entonces, los samuráis eran matones hijos de puta o guerreros honorables. Permítanme hacer trampa y decirte que para mí ninguna de las dos. Y sacar una tercera opción. Los samuráis son soldados. Hay muchísimos casos horribles cometidos por samuráis a la hora de cobrar impuestos o a la hora de invadir pueblos civiles. Eso está fuera de discusión. Pero seamos sinceros, gente. Si bien justo por eso el título de nobles y honorables guerreros se lo pueden meter bien en el orto, actuaron como hemos visto que han actuado cualquier soldado occidental u oriental antes o ahora. ¿Qué pasó en el saqueo de Magdeburgo? ¿Qué hicieron los ingleses y portugueses cuando pasaron por España para enfrentarse al ejército napoleónico? Y así podría seguir todo el santo día. Como diría BoJack Horseman... Bueno, BoJack, seguramente aceptarás que las tropas son héroes. No estoy de acuerdo con eso. Tal vez algunos son héroes, no necesariamente todos. Seguro muchos son idiotas. La mayoría de la gente lo es, y no es como que el darle una pistola a un idiota y decirle que está bien matar gente, de repente lo transforme en héroe.
¿Dijiste que crees que las tropas son unos idiotas? Malinterpretaste lo que dije, ¿verdad? Hubo samuráis buenos y representantes de la figura del samurái honorable idealizado, pero así como los héroes de guerras occidentales han sido casos particulares. Nos guste o no, la guerra provoca esto. La mayoría de los soldados son gente obedeciendo órdenes que a veces se va a la recontramierda. Lo cual no deja de significar que esto es una cagada. Pero así como me parece que tenían su concepto de honor bastante particular, y no relacionado con el honor que concebimos nosotros los occidentales, no consideraría que el samurái era un matón hijo de puta por naturaleza. Ahora bien, respondida la pregunta de lo que son para mí, vos podés agarrar y comentar lo que quieras. Si opinás que son alguna de estas dos cosas o si estás de acuerdo conmigo. Pero todavía me falta contarles cómo se popularizó tanto la figura del samurái honorable. Y esta es más fácil. Marketing, papá. Tras la era Sengoku y el inicio del periodo Tokugawa, entrarían a una época de paz donde los samuráis estaban un poco al pedo. Al no tener órdenes de saquear aldeas y todo lo demás, no tenían mucho que hacer, y su rol en la sociedad comenzaría a redefinirse como un modelo de hombre japonés. El Bushido comenzó a ampliarse en sus significados, por ejemplo con el libro que mencioné al principio, y ahí sí empezaron a aparecer muchos más samuráis con el porte este honorable. Finalmente con el tiempo llega la restauración Meiji, un periodo de reformas tecnológicas y apertura comercial de Japón al mundo. Japón debía empezar a verse como una nación frente a todas las extranjeras, y su gente debía empezar a tener esa identidad nacional que a todos nos caracteriza. Para esto las reformas no solamente se centraron en lo tecnológico, lo militar y lo diplomático, sino en la propaganda ante su propio pueblo, para que se vean a sí mismos como un pueblo fuerte, unido y sobre todo y más importante, seres superiores para justificar sus intervenciones afuera de la isla. El japonés post-Meiji debía identificarse con una figura de autoridad, una figura fuerte y elegante. Es donde aparece la figura del samurái como ícono de la perfección japonesa, un guerrero honorable que seguía sin chistar las órdenes de su señor. En estos nuevos tiempos, el señor era el gobierno japonés. Y sobre todo fachero, boludo. ¿No? Mirá esa katana, pa. Ahora sí, no es muy difícil saber qué pasó después. La imagen fabricada quedó tan atractiva y arraigada que la figura del samurái japonés fue vendida y comercializada por las nuevas empresas, trasladándose a Occidente donde también nos pareció muy fachero y decidimos tomarlos para hacer más mercancía y vender. De hecho, la mayoría de los juegos y películas que presentan a este samurái honorable ni siquiera son de Japón hoy en día, sino que son yankees o se me ocurre cierto juego de Ubisoft, que es francesa. A mí, siendo sincero, me chupa bastante un huevo la pregunta por la que empezó el video, sinceramente. Pero tengo que decir que por lo menos el lore estuvo bueno. Descorchen el vino porque es cine. Ahora que lo pienso, gente, los otakus son los que defienden más a los samuráis, cuando en todos los animes de samuráis que he visto, la mayoría son unos tremendos cara de verga y hasta fan de cuties. ¿Saben lo que eso significa? Exactamente. Hay que bombardear a la dinastía Qing. Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir. Y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios ayudan a que pueda comerme una tostada con dulce de leche esta tarde. Y a vos, que te quedaste hasta el final, que si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, puedes dejarme en los comentarios tu película, juego o anime favorito sobre samuráis, para tener algo con lo que ponerme en pedo el fin de semana y que el algoritmo haga lo suyo. Dicho esto, me despido, esperando que tengan una buena semana. Buenas noches.